Buenos días, esta clase va sobre la Constitución española. Bueno, como ya estamos estudiando en el tema sobre la transición a la democracia en España, la Constitución española actual es una constitución que se elaboró en el año 1978. Si ponemos Constitución española PDF, pues nos saldrá en internet el primer enlace. Y como vemos aquí, la Constitución está dividida en una serie de apartados que reciben el nombre de título. El título preliminar, donde habla sobre cómo va a ser la estructura del Estado español. El título primero, de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Título segundo, habla sobre la corona. Título tercero, habla de las Cortes Generales, es decir, las Cortes es el nombre que se utiliza en castellano para hablar del Parlamento. En el caso de la Constitución del 78 reconoce dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. El título cuarto habla del gobierno y de la administración, sobre cómo debe funcionar, los principios básicos que deben regirlo. El título quinto habla de las relaciones entre el gobierno y las Cortes. El título sexto está dedicado al Poder Judicial, es decir, a los jueces. El título séptimo, Economía y Hacienda. El título octavo habla de la organización territorial del Estado. El título noveno del Tribunal Constitucional, que es un tribunal que se crea para velar porque todas las normas en España tienen que ser fieles, no tienen que seguir y respetar lo establecido en la Constitución. Y el título décimo de la reforma constitucional. Se establecen los mecanismos para reformar la Constitución. Y después hay una serie de disposiciones adicionales, transitorias y normativas que se derogan o que se anulan. Bueno, sí, no vamos a verlo en profundidad, pero vamos a echarle un vistazo a algunos aspectos. Por ejemplo, en el título preliminar es interesante, en el artículo primero se dice que el Estado español es una monarquía parlamentaria, es decir, hay un monarca, pero realmente quien gobierna no es el monarca, es el Parlamento. Se habla también, de que la Constitución se basa en que la nación española está unida y no debe romperse esa unidad. Se establece el castellano o español como lengua oficial del Estado, aunque también son lenguas oficiales en otros territorios las lenguas de comunidades autónomas, como el euskera, el catalán, el gallego. Se establece la bandera, la capital en Madrid. Y a partir de aquí el artículo 6, 7 y 8 habla de que los partidos políticos van a ser la forma de organizarse políticamente de la sociedad. Habla también el artículo 7 de los sindicatos de trabajadores, asociaciones de trabajadores y de las asociaciones de empresarios, que son elementos, por eso el gobierno se reúne habitualmente con los sindicatos de trabajadores y con las asociaciones de empresarios. Habla también del ejército y que todos los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, es decir, todos los ciudadanos, independientemente del papel que ejerzan, pues tienen que cumplir con las leyes establecidas en la Constitución. En el título primero pues se establecen los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, se habla de cómo adquirir la nacionalidad española, se establece la mayoría de edad a los 18 años, se establece que las personas extranjeras pues gozarán de las mismas libertades públicas que gozan los ciudadanos en España. El artículo 14 se habla mucho de él porque establece que no puede haber discriminación entre unos ciudadanos y otros por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión. El artículo 15 habla del derecho a la vida. El 16 de la libertad ideológica, religiosa y de culto. El artículo 18 habla, por ejemplo, del derecho al honor o a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio de una persona, como dice el artículo 28.2, es inviolable, nadie puede entrar en tu domicilio a no ser que tú le des permiso o que un juez le dé una resolución judicial a la policía para que pueda entrar en tu domicilio. Se habla, el artículo 19 habla de la libre circulación de los ciudadanos españoles y extranjeros por el territorio nacional.
no se pueden establecer límites a la circulación por el territorio. Bueno, y vemos que hay pues muchísimos derechos. El derecho de reunión pacífica y sin armas son derechos que durante la dictadura franquista pues estuvieron ausentes. No existía el derecho de reunión, tampoco existía el derecho de asociación. El derecho a poder acudir a los jueces para que defiendan nuestros derechos e intereses. El artículo 27 habla del derecho a la educación, a la libertad de enseñanza. Bueno, como vemos ahí se recogen muchos derechos y libertades que tienen los ciudadanos en España, tanto los nacionales como los extranjeros. El título segundo está referido a la corona, es decir, establece pues quién va a ejercer de rey en España, cómo se va a transmitir la corona a sus descendientes y qué ocurre si en un momento dado pues no existe un rey en España, cómo se va a actuar. En la actualidad, pues como dice aquí, pues la corona, según la Constitución del 78, pues es hereditaria en los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos I. Es decir, que tenemos la línea sucesoria establecida a través de Juan Carlos, el rey emérito Juan Carlos I. Bueno, si acudimos al índice, pues vemos que no vamos a ver la Constitución tampoco en profundidad, pero ya hemos visto el título preliminar, donde se habla de la estructura del Estado, algunos conceptos básicos, ¿no? Cuál es la capital, cuál es la lengua oficial, cómo es la bandera, la presencia de los partidos políticos, los sindicatos y asociaciones empresariales. El título primero habla de los derechos y deberes fundamentales de los españoles y de los extranjeros. El título segundo, del que hemos hablado, habla de la corona. Pues no vamos a ver los demás en profundidad, pero bueno, sí saber que el título tercero pues habla de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado. El título cuarto del Gobierno. El título quinto de cómo deben ser las relaciones entre el gobierno y esas cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado. El título sexto habla del poder judicial, de cómo se organizan los jueces, que son un poder independiente. Las sociedades actuales, los poderes están divididos en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder judicial, es decir, los jueces deben ser un poder independiente del poder legislativo, que realiza las leyes, y del poder ejecutivo. El título séptimo pues habla de la economía y de la recaudación de impuestos, de Hacienda. El título octavo habla de la organización territorial del Estado. Ahí se habla de que el Estado español se organiza en 4 unidades territoriales. Primero están los municipios, después están las provincias, por encima de ellos están las comunidades autónomas y por último pues el conjunto del territorio nacional. Normalmente hay 4 administraciones: el ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma y el Estado en su conjunto. El título noveno habla de ese tribunal que se crea para velar porque todas las leyes en España tienen que ser fieles a la Constitución, es decir, no pueden estar en contradicción con esta ley básica, la ley base del Estado español en la actualidad. Y si los ciudadanos o los partidos políticos o sindicatos consideran que una ley no respeta la Constitución, pues llevan una denuncia ante el Tribunal Constitucional que examina la constitucionalidad de la norma. Si considera que vulnera la Constitución o es contraria a algún precepto, pues esa parte pues caería de la norma, ¿no? Dejaría de tener valor. Y por último, el título 10 pues establece cómo se puede reformar la Constitución. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta clase sobre la Constitución del 78. Espero que sea útil. Un saludo.